Sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que él me dice y qué responde a mi querella. Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y escúlpela en tablillas para que cualquiera la pueda leer con rapidez, porque es una visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada. Aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. El hombre arrogante, traicionado por el vino, no se queda en casa, ensancha como el Seol su alma, y es como la muerte que nunca se sacia, aunque despoje a todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. Todos ellos entonarán contra él coplas y refranes sarcásticos diciendo: ay del que acapara lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular prenda tras prenda? Son las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 2 de su libro, en la versión La Biblia Viviente, en la versión que podemos hoy, la Biblia textual, que podemos hoy leer y hacer mención de ella, para seguir hablando de este tema acerca de la fe, esperando que hoy el Dios de los cielos bendiga cada una de nuestras vidas. Presento mi saludo respetuoso para todos y cada uno de ustedes. Hemos hecho mención concretamente a ese verso 4, donde dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece o está envanecido, mas el justo por su fe vivirá. Seguramente hay una diferencia entre enorgullecerse y envanecerse. Las dos hacen referencia a una misma actitud, una actitud de arrogancia, de altanería, que produce envanecimiento, que produce una reacción de quedar con el alma, con el corazón vacío. Pero nuestro estudio, nuestra reflexión más bien, no estudio, está relacionado con la fe. Esa fe que nos presenta el Nuevo Testamento como el camino hacia Dios, como la senda hacia Dios, en el sentido de ir a Él para recibir lo que Él ha provisto. Sin fe, dice el escritor a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Quisiera que hagamos una lectura de las porciones en las cuales la frase de Habacuc se reitera en el Nuevo Testamento. La frase de Habacuc, el texto de Habacuc es: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Luego, en Romanos capítulo 1 y en el versículo 17, el apóstol Pablo usa esa misma expresión, esa misma declaración de Habacuc, aunque la utiliza en otro contexto, en el contexto de el poder del Evangelio. Concretamente en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El contexto del apóstol Pablo aquí es muy diferente al contexto de Habacuc. El contexto de Habacuc es el contexto de una crisis espiritual, de una encrucijada espiritual en relación a lo que Habacuc está viendo en su época. El contexto del apóstol Pablo tiene que ver con la manifestación del poder de Dios que se revela en el Evangelio. Por eso Pablo dice: el Evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para alcanzar al perdido,
es el poder de Dios para destruir las ataduras que le impedían al ser humano ser salvo. Es el poder de Dios que hace realidad la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando la gente habla del Evangelio, algunos dicen el Evangelio es una religión y lo comparan con una religión. Pero como dijo alguien, la religión es el hombre buscando a Dios. En la religión siempre es el hombre el que busca a Dios, el que trata de encontrar a Dios, el que se esfuerza por encontrar a Dios. Por eso hay tantas religiones como personas buscando a Dios allá en la tierra. El asunto es que cuando el hombre busca, generalmente termina equivocándose. El hombre no tiene la capacidad de encontrar a Dios por sus propios medios, por sus propios recursos. Podemos nosotros encontrar a través de la Biblia que Dios siempre ha sido quien ha buscado al hombre. Allá en el huerto es el hombre el que huye, es Dios el que lo busca. Es Dios el que va a Ur de los Caldeos para buscar a Abraham. Es Dios el que busca al hombre. Pero en la religión es el hombre el que busca a Dios. Es el hombre el que se esfuerza por encontrarse con Dios. Y en esa búsqueda, reitero, generalmente el hombre termina equivocándose y termina encontrando lo que no es Dios, ya sea los ídolos, ya sea los aspectos filosóficos, ya sea, como dijeron en alguna ocasión algunos astronautas rusos en su época, hemos recorrido a muchos lugares fuera de la atmósfera terrestre, hemos visto asteroides, hemos visto algunos planetas un poco más cercanos, pero no hemos visto a Dios. Porque Dios no puede ser hallado a través del esfuerzo humano. Dios no puede ser hallado a través de la lucha de los seres humanos. Es interesante notar cómo hay tanta gente que cree que ellos encontraron a Dios y no se dan cuenta que fue Dios el que los encontró a ellos y los encontró no en la mejor condición. Entonces la religión es el hombre buscando a Dios, buscándolo a través de diferentes intercesores, de diferentes pontífices, de diferentes planteamientos imaginarios y cosas así. El Evangelio es Dios buscando al hombre. Es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante también es notar que en esa búsqueda de Dios, Dios no vino a buscar lo que se iba a perder. Dios vino a buscar lo que se había perdido. El ser humano no se va a perder. El ser humano ya se perdió. Y en esa multitud de perdidos, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí lo encontró a usted. Y ahí me encontró a mí. No nos encontró en un santuario adorando. Nos encontró en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Ahí fue donde Dios nos encontró. Ahí es donde Dios se encuentra al hombre. Entonces, cuando algunos dicen que el Evangelio es una religión, pues necesariamente habría que hacerse algunos planteamientos, algunas formas de pensarlo bien. Otros dicen que el Evangelio es nada más que una política de algún gobierno que se inventó para subyugar a las personas. Pero el Evangelio no subyuga a nadie. El Evangelio no esclaviza a nadie. Es precisamente la religión en nombre del Evangelio lo que esclaviza. De hecho, si algo nos promete el Señor en el Evangelio, es libertad. Libertados del pecado, vinimos a ser hechos siervos de la justicia. Si algo nos promete el Evangelio, es vida y vida en abundancia, o vida en plenitud, o vida satisfactoria, no vida carente de problemas, no vida carente de dificultades. Porque si a usted le dijeron
que en Cristo iba a tener una vida sin enfermedades, sin dolor, sin problema, sin escasez, pues le mintieron. Ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es el mensaje del Señor. De hecho, el mensaje del Señor dice: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No podemos equivocarnos. En el mundo no vamos a tener paz. Tendremos paz en el Señor. Tendremos paz en Cristo. Lo que tendremos en el mundo es aflicción. Lo que tendremos en el mundo es una constante batalla, una constante lucha, una constante confrontación entre las tinieblas y la luz. Y ahí estamos nosotros. Entonces otros dicen, bueno, el Evangelio es una empresa donde algunos ganan y otros pierden. Y la verdad es que muchos han convertido el Evangelio en una empresa mercantilista, donde se negocia con almas, con vidas, como dice en el libro de Apocalipsis, hablando acerca de la gran Babilonia, de la gran ramera, que será destruida por el Señor. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es, número uno, es poder de Dios. Sí, su significado, el significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, pero la connotación del Evangelio es el poder de Dios, es el dunamis, es la dinamita de Dios, es la fuerza activa de Dios, obrando para alcanzar al perdido, para rescatar al hombre, para libertar al hombre. En el Evangelio se cumple realmente la promesa de Dios que Él mismo vendría y nos salvaría. Como dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando le es devuelta el habla, que Dios ha cumplido la promesa que le hizo a sus padres, que habría de levantarnos un poderoso Salvador en la casa de David, que libertados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos todos los días de nuestra vida en santidad. Podríamos servirle. El Evangelio no te esclaviza. El Evangelio te liberta. La religión te esclaviza. La religión te ata a normas, a dogmas, a criterios personales, a opiniones, a imaginaciones. El Evangelio te hace libre. Y te hace libre no para hacer de la libertad una ocasión para el pecado. Precisamente te hace libre para que no seas esclavo del pecado. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es innegable. No es libre el que puede cometer toda clase de pecados. Es libre el que puede vivir sin el pecado. El que puede vivir sin ofender a Dios. Porque el pecado no solamente ofende a Dios. El pecado te destruye también a ti mismo. El pecado te arruina. El pecado te lleva a un estado de dejación. Como dice la Biblia, Dios los entregó a la inmundicia. El pecado te lleva a cuidar cerdos y a pelearse con los cerdos por un alimento cuando en tu casa hay abundancia. El pecado te aleja no solo de Dios, sino de tus más nobles ideales. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. ¿Quién necesita el Evangelio? Lo necesita todas las personas, todos los seres humanos. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir no necesito el Evangelio. Porque si el Evangelio es poder de Dios para salvación, y no un poder, es el único poder de Dios para salvación, entonces todos estamos perdidos. Todos estábamos en la condición de pecadores. El Evangelio nos ha alcanzado y nos ha provisto la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero de ahí en adelante, todo el mundo necesita el Evangelio. Ahora, ¿qué hace el Evangelio por una persona? Maravillas. ¿Qué hace el Evangelio por el ser humano? Oh, cosas gloriosas, cosas maravillosas. El Evangelio te da una nueva manera de vivir. Una manera de vivir libre del pecado, libre
de esa triste condición de esclavo. Ya no eres esclavo. Ahora en el Evangelio eres libre. Has sido libertado por el Señor. En segundo lugar, el Evangelio te provee una nueva manera de pensar. Ya tu pensamiento no está enfocado en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar e incluso una nueva manera de hablar. Te provee el Evangelio. ¿Cuáles son los alcances del Evangelio? Número uno también, el Evangelio tiene un alcance mientras estamos en este mundo. Mientras estamos aquí de paso, el Evangelio nos provee recursos, nos provee herramientas, nos provee visión, nos provee lo necesario para vivir bien en esta tierra. Y luego nos da una esperanza de vida eterna. Entonces, el uso que hace el apóstol Pablo en este capítulo 1, versículo 17 de Romanos, es que el justo por la fe vivirá con respecto a la salvación. La fe te trae a la salvación y la fe te mantiene en la salvación. La fe en el poder de Dios, no la fe en la fe en el poder de Dios. Es creerle a Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. La segunda ocasión que se usa este término lo encontramos en Gálatas. Estamos hablando del uso que le da el Nuevo Testamento a esa declaración de Habacuc. En el capítulo 3 y el versículo 11 de la carta a los Gálatas dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y este es un tema que tiene mucha tela que cortar, porque a veces cuando hablamos acerca de las dispensaciones, olvidamos ciertamente el mover de Dios en la historia de la humanidad y nos enfocamos entonces en creer. Por ejemplo, David es una persona que en cuanto a la enseñanza de las dispensaciones vivió en la ley, pero no fue salvo por la ley, fue salvo por la fe, fue alcanzado por la fe. Y eso es lo que nos dice también el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, que David habla acerca de la fe cuando escribe el Salmo 32 y dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, bienaventurado aquel a quien Dios ha perdonado. Y está hablando acerca de la fe. Está viviendo en la ley, pero está siendo salvo por la fe. Y es que la salvación en todo tiempo ha sido por la fe y ha sido por la gracia de Dios. Nadie se ha salvado por lo que ha hecho. Hemos sido salvados, todos los salvados, por lo que Dios hace por nosotros. No es nuestro esfuerzo, es la obra de Dios que alcanza al ser humano y lo alcanza en su condición. Lo alcanza donde esté, lo alcanza como esté, lo alcanza. El mismo Señor Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y el que a mí viene yo no le echo fuera. De los que me diste, le dice el Señor al Padre, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y esto es algo tremendo, porque muchas personas tienen un cierto sentido, un cierto tufo de orgullo respecto a su salvación, creyendo que la alcanzaron por algo, creyendo que la lograron por algo. Ahora hay una gran diferencia entre la salvación por fe y por gracia y la vida que se vive después de ser salvo. Es innegable que una persona que es salva nunca podrá vivir en la misma condición que aquel que no lo es. Esa es una equivocación muy grande. Pensar que yo ya fui salvo, pero sigo viviendo igual.
entonces no se ha operado la salvación. Porque una de las cosas que nos enseña la Biblia es que el fruto de la salvación es la santificación. Es que cuando Dios nos alcanza, no solamente es una experiencia momentánea, es una transformación de vida. Romanos capítulo 6, versículo 21 dice, porque qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recuerde que el Señor dijo que el árbol malo no puede, no es que no quiera, es que no puede dar frutos buenos, pero también dijo que el árbol bueno no puede dar frutos malos. O haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto bueno. Y el único que puede cambiar a un árbol en el contexto que nos está hablando la Biblia, no el árbol allá afuera del monte, sino la persona es Dios. El único que puede cambiar tu corazón es Dios, no tu esfuerzo. Podrás esforzarte, podrás pararte en las pestañas si quieres, pero a menos que Dios intervenga en tu vida, seguirás siendo un vil esclavo del pecado, un vil esclavo del vicio. Y el fruto que darás siempre será la inmundicia. Pero el día que seas salvo, el día que rindas tu corazón a Cristo, el día que rindas tu vida al Señor, el fruto que comenzarás a dar será muy diferente al que estás dando hasta ahora. La fe. Ese es el tema. La fe. ¿Hasta dónde la fe ha permeado tu vida? ¿Hasta dónde el alcance de la fe se está haciendo una realidad en tu vivir y en tu andar? La fe. Ese es el tema. Que Dios los bendiga. Y nos seguimos viendo. Aunque yo no los veo, ustedes me ven. Dios les bendiga. Dios les guarde.